Después de ganar 100 millones en la lotería, renuncié a mi trabajo y volví a casa. Tan pronto como llegué a la puerta, escuché a la esposa de mi hermano, Zoe Cook, diciendo: mamá, quiero comprar una villa. Habla con Cathy Jones para que pague el anticipo. Mi madre respondió: ella acaba de terminar de pagar la hipoteca de esta casa la semana pasada. Probablemente no tenga dinero. Zoe se burló: ¿ya lo olvidaste? A Jim le gusta. Haz que Cathy se case con él y luego pídele $1 millón para pagar el anticipo. Mi papá añadió: es una buena idea. Luego la villa será la casa de bodas de mi nieto. Zoe comentó: por cierto, papá, mamá, cuando Cathy vuelva, díganle que se mude. Mi hermano va a venir y va a vivir en su habitación. Era la primera vez que escuchaba su conversación. No esperaba que fueran tan ingratos. Levanté la cabeza y contuve las lágrimas. Me sentí tan amargada. La corriente en el pasillo me hizo estremecer. Me quedé afuera de la puerta por un buen rato antes de tomar una profunda respiración y abrirla. Te he dicho muchas veces que seas más cuidadosa al entrar. Mi hijo está durmiendo. No lo olvides de nuevo, ¿ok? Zoe me miró con desprecio y luego se giró hacia mis padres guiñándoles un ojo. Mi papá con frialdad preguntó: ¿por qué volviste tan temprano hoy? ¿No dijiste que te pagarían por trabajar horas extras? ¿Por qué no sigues trabajando? Me despidieron. Lo dije sin expresión alguna y todos se quedaron sorprendidos. Mi hermano David Jones fue el primero en saltar. ¿Qué? ¿Por qué te despidieron? Es porque hiciste enojar a Jim Wood al rechazarlo. Jim Wood era mi jefe directo. Era tacaño, duro y lascivo durante los años que trabajé para él. La presión fue tan grande que sufría de insomnio frecuente y pérdida de cabello. Cada vez que no podía evitar quejarme con mi familia, siempre me regañaban por exagerar. Después de un tiempo, dejé de contarles nada. No quería hablar más con ellos, así que me giré y me dirigí a mi habitación. Pero mi madre me detuvo cuando escuchó que estaba desempleada. Su rostro cambió de inmediato y dijo sin rodeos: empaca tus cosas y múdate mañana. El hermano de Zoe va a vivir aquí. ¿Por qué debería dejar mi habitación para él? Yo compré esta casa. No me voy a ir. Mi papá se enfureció. ¿Qué quieres decir con eso? Tienes que mudarte. Zoe aprovechó la situación y añadió: eso es correcto. Solo porque pagaste por la casa, ¿crees que eres la dueña? Te casarás tarde o temprano y dejarás la casa. Te lo advierto, ni lo pienses. David sacó mi maleta de la habitación y me la empujó. Ya está decidido. Solo te estamos informando. Deja de decir tonterías y vete de aquí. Mis padres siempre me habían despreciado desde que nací, mientras que David solía ser amable conmigo. Pero desde que se casó, cambió por completo y hacía todo lo que Zoe le decía. Zoe siempre fue fría conmigo y se desquitaba cuando estaba de mal humor. Mis padres y David siempre miraban hacia otro lado y nadie jamás estuvo de mi lado. Pensaba que éramos familia y que si era lo suficientemente buena con ellos eventualmente cambiarían su actitud. Trabajé duro para ganar dinero y comprar esta gran casa, pero al final me convertí en la persona más redundante. Esta casa es mía. No me voy a mudar. Después de decir eso, arrastré la maleta de vuelta a mi habitación. Saqué la ropa y la colgué de nuevo en el armario. Una por una. Zoe sarcástica. Papá, mamá, ¿lo ven? Su hija ha crecido tanto que ya no le importa a nadie. Mi padre se enfureció y se lanzó a abofetearme, pero agarré su brazo y no pudo moverse. Papá, no te enfades. Siempre dime que dije que estaba mal. Zoe gritó. Estás completamente equivocada. Esta es la casa de los Jones. Debes obedecer a tus padres. Mi madre vino a calmar a mi padre y se quejó en voz baja. Cathy, no quiero culparte, pero solo queremos que te mudes unos días. ¿Por qué haces tanto escándalo? ¿Unos días? Mamá, no creas que no lo sé. Zoe acaba de encontrarle un nuevo trabajo a su hermano, así que planea quedarse mucho tiempo. Esta es mi casa. ¿Por qué debería cederla a extraños? ¿Extraños? ¿Cómo puede ser un extraño el hermano de Zoe? Desde que me casé con David, su hermano también es tu familia. Debes tratarlo como si fuera tu hermano. Zoe agitaba los brazos mientras hablaba, exaltada. Tratarlo como mi hermano. Ridículo. Que mis padres, David y Zoe, se aprovecharan de mi dinero era una cosa, pero ¿por qué tendría que gastar dinero en el hermano holgazán de Zoe? De verdad me trataban como una tonta. Zoe, eres realmente descarada. Mis padres no me quieren dar la llave de esa pequeña casa que compré antes. ¿Verdad que tus padres viven allí? ¿Y qué?
respondió Zoe con altanería. Mis padres y mi hermano simplemente observaban sin la menor intención de detenerla. Los miré uno por uno. Están decididos a echarme, ¿verdad? Zoe, con los dientes apretados. Sí. No piensas devolverme esas 2 casas, ¿verdad? Mi papá me miró furioso. Tonterías. No pienses ni por un S en esas casas. No te pertenecen y no es tu decisión. Ya veremos. Me sentí desesperada y de repente ya no quería quedarme ni un minuto más. No quería perder más tiempo discutiendo con ellos. Era un asunto pequeño que se podría resolver contratando a un abogado. No me llevé nada conmigo y salí de casa. Esa maleta había sido desechada por David y la ropa vieja me la había dado Zoe porque ya no la quería. Yo tampoco la quería. Me fui al mejor hotel de 5 estrellas de la ciudad y consulté al mejor abogado. Yo había pagado el anticipo y la hipoteca de las casas. El abogado dijo que no sería difícil recuperarlas. Después de colgar el teléfono, me sentí deprimida y molesta. Quería llorar, pero no podía. Mis padres siempre habían favorecido a David porque era el varón y si no hubiera sido por mis abuelos, que pagaron mi educación, ni siquiera habría terminado la secundaria. Después de ser aceptada en la universidad, trabajé hasta en 4 empleos a la vez, a veces tan agotada que me dormía de pie. Tras graduarme conseguí un trabajo de tiempo completo durante el día y otro de medio tiempo en un restaurante de comida rápida por la noche. Trabajé duro durante años, ahorrando cada centavo y finalmente logré sacar a mis padres y a David de la vieja casa de mis abuelos. Pensé que al comprar las 2 casas la vida sería más fácil y cómoda. Pero inesperadamente me echaron de la casa de la noche a la mañana simplemente porque me quedé sin trabajo. Me dieron la espalda por completo. ¡Qué ridículo era! El amor familiar podía desaparecer en un instante, pero al menos tuve suerte en otro sentido. Miré el saldo en mi cuenta bancaria y no pude evitar sonreír. Todavía tenía dinero. $100 millones. Una suma que no podría gastar ni en 10 vidas. Compré una villa con vistas al mar en una zona de lujo. Ahora me levantaba cuando quería, hacía yoga y veía televisión. La vida era extremadamente cómoda. Había un grupo de propietarios en la comunidad de la villa. Después de unirme al grupo, todos me dieron la bienvenida con entusiasmo. Eran todas señoras adineradas y cada día hablaban de maquillaje, ropa y cosas por el estilo. Antes no me interesaban esos temas, pero ahora mi mentalidad había cambiado. Con dinero en el banco me dije que debía consentirme y disfrutar la vida. Así que me uní a sus conversaciones con entusiasmo. En pocos días me hice amiga de ellas y a menudo hacíamos planes para salir a tomar café o ir de compras juntas. Estaba en una tienda de lujo con mis nuevas amigas cuando de repente me llamó mi papá furioso. «Eres una maldita. Nos demandaste. Han llegado los citatorios del juzgado y los vecinos se están burlando de nosotros. Desagradecida. Si hubiera sabido que serías así, debería haberte estrangulado cuando naciste». Mi madre tomó el teléfono y comenzó a llorar histéricamente. Solo tuvimos algunas discusiones. ¿Por qué tienes que hacer tanto escándalo ahora? Estamos tan avergonzados en la comunidad. Casi creen que te hemos tratado mal. No pude evitar soltar una carcajada sarcástica. ¿Acaso no era cierto? Nunca me habían tratado bien y ahora hasta me echaron de mi propia casa. Desde que era niña, siempre tenía interminables tareas domésticas que hacer tan pronto como llegaba a casa. Pero nunca me importó porque éramos familia. Pero después de que David se casó, y especialmente cuando tuvieron un bebé, tenía aún más cosas que hacer y me cansaba cada día más. No importaba lo amable que fuera con ellos, mis padres y Zoe siempre estaban insatisfechos. Realmente me trataban como una sirvienta gratuita. Mis amigas solían bromear diciendo que debía haberles debido algo en mi vida anterior porque trabajaba como una esclava para pagar una deuda. Solo podía sonreír amargamente. Katy, te dimos la vida y te criamos. Es un gran favor. ¿Qué más quieres? No quiero nada más que justicia. Después de decir eso, colgué el teléfono. Mis amigas y yo seguimos disfrutando de nuestras compras. Justo cuando estábamos a punto de salir del centro comercial, vi a Zoe caminando hacia mí, hablando y riendo con un hombre de mediana edad. Parecían una pareja enamorada. Cuando Zoe me vio, se asustó y rápidamente se apartó del hombre. Katy, ¿me estás espiando? No esperaba que fueras ese tipo de persona. ¿Por qué no vas a buscar trabajo en lugar de seguirme? Viendo su expresión culpable, no me enojé, sino que me reí. No tengo prisa en buscar trabajo y tampoco me interesa seguirte. ¿Quién te crees que eres?
En ese momento mi amiga Mary Lee no pudo aguantar más. ¿Quién es esta señora, Katy?, preguntó Mary. Es la esposa de mi hermano, respondí. Mary reconoció al hombre de inmediato. Ben Cox, te estás viendo con una mujer casada. ¿No tienes miedo de que tu esposa se entere? Zoe puso los ojos en blanco y mintió. No soy la esposa de su hermano. Está diciendo tonterías. Soy una empleada de Ben. Nuestra relación no es lo que piensas. No lo malinterpretes. Ben también movió las manos desesperadamente, tratando de distanciarse. Zoe me amenazó. Katy, te advierto. Si le cuentas a David, te arrancaré la lengua. Justo en ese momento apareció David. Había venido con su jefe para hacer compras y al vernos discutir desde lejos, se acercó corriendo. Katy, te lo advierto, no hagas enojar a Zoe. Está embarazada de nuestro segundo hijo. Si da a luz a un varón, será una gran contribución para nuestra familia. Nuestra familia, pensé desde el día que me echaron, ya no tengo nada que ver con ustedes. La expresión de David cambió inmediatamente. Eso no te corresponde decidir. Eres muy tonta. Aunque ganes el caso contra nuestros padres, igual tendrás que pagar la manutención. De todas formas, las dos casas son nuestras, así que la manutención no es nada para nosotros. Al mencionar las casas, Zoe perdió el control. Esas dos casas son nuestras. No pienses que te las vas a llevar. Zoe siempre fue irracional. Yo había trabajado muy duro para comprar esas casas y ahora solo las estaba recuperando. He contratado un abogado y pronto recuperaré las casas. Ustedes dos deberían volver a casa y empezar a empacar sus cosas. Vayan pensando en dónde van a vivir en el futuro. Zoe se puso tan furiosa que su rostro se tornó rojo. Se giró y le dio una bofetada a David. ¿Vas a dejar que Katy me humille así? ¿Qué te pasa? Entonces David intentó golpearme, pero mis amigas lo rodearon y lo detuvieron de inmediato. Van, otra de mis amigas, miró a Zoe con desdén y dijo: ¿por qué no sacas a tu marido de aquí? No puedes permitirte enemistarte con estas mujeres. Todas vivimos en la comunidad de Villas. Zoe me miró sorprendida. ¿Cómo te juntaste con ellas? Estás trabajando como sirvienta para ellas. Mary la fulminó con la mirada y respondió con desprecio. ¿Sirvienta? Katy es nuestra vecina. Rentaste una villa. ¿De dónde sacaste el dinero? Te casaste con Jim a escondidas y él te dio dinero. Zoe preguntó incrédula. Mary se rió sarcásticamente. La villa de Katy no es rentada. La compró al contado. David y Zoe se quedaron atónitos. ¿Qué? Cuando David y Zoe se quedaron paralizados al descubrir que compré la mansión al contado, sentí un placer indescriptible recorriendo mis venas. Pero eso no era suficiente. Ellos merecían más que una simple sorpresa. Merecían sentir el peso del desprecio que había soportado durante años. Con una sonrisa que mezclaba desdén y superioridad, me giré hacia mis amigas y dije: vámonos, chicas. Creo que ya perdí demasiado tiempo con personas que no valen nada. Mientras comenzábamos a caminar, escuché la voz de David temblar de ira. Katy, ¿crees que te vas a salir con la tuya? No tienes nada, esas casas son nuestras, y te juro que acabarás sola, mendigando como siempre debiste estar. No finjas que estás en una mejor posición ahora, porque no lo estás, siempre fuiste un estorbo. Me detuve en medio del camino y lo miré, aún a la distancia, con una mezcla de lástima y desprecio. David, ¿de verdad crees que vas a salir de esta situación como la víctima? Estás casado con una mujer que miente, engaña y manipula, y te engañas pensando que eres superior a mí. Zoe te trata como a un títere, y todos lo sabemos. ¿Sabes qué es lo más triste? A pesar de todo el apoyo de nuestros padres, aunque siempre fuiste el favorito, nunca lograste construir nada por ti mismo. Yo compré las casas, yo pagué por la vida cómoda que ustedes llevan, y ahora, cuando el suelo comienza a temblar bajo tus pies, lo único que puedes hacer es amenazarme. ¡Qué patético! David no tenía palabras, pero Zoe, furiosa, avanzó hacia mí, su rostro completamente distorsionado por la ira. ¿Crees que eres mejor que nosotros? No, solo porque tuviste la suerte de ganar la lotería, eres una perdedora, Katy. Siempre lo fuiste y siempre lo serás, nada cambiará el hecho de que eres una solterona amargada y sola. Respiré hondo y por un momento pensé en dejarla continuar con sus insultos. Pero entonces me di cuenta de que ya había aguantado suficiente durante toda mi vida. Me acerqué lo suficiente para que pudiera ver la firmeza en mis ojos y, con la voz controlada pero llena de desprecio, le respondí. Tal vez esté soltera, Zoe. Pero al menos soy libre.
libre de un matrimonio infeliz con un hombre que me trata como basura y de una familia que nunca me valoró. Ahora, mírate a ti, estás atrapada en una vida construida sobre mentiras, manipulaciones y engaños. Crees que tienes el control, pero en realidad, eres prisionera de tus propias acciones. Sigue con tus amenazas, sigue engañándote a ti misma. Al final, quien terminará sola serás tú. Antes de que Zoe pudiera replicar, una de mis amigas, Mary, se acercó y puso una mano en mi hombro. Katy, no pierdas tu tiempo con esta gente. Vámonos. Mientras nos alejábamos, escuché a Zoe explotar de rabia. Te vas a arrepentir, Katy, te juro que te destruiré. No miré hacia atrás, pero me volví hacia Mary y sonreí. ¡Qué espectáculo patético! Esa noche, cuando llegué a casa, abrí una botella de vino y me permití relajarme en la terraza de mi nueva mansión. La brisa del mar acariciaba mi rostro y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en paz. Sin embargo, algo dentro de mí seguía inquieto. Sabía que la batalla legal se resolvería y que recuperaría las casas, pero eso ya no era suficiente. Ellos necesitaban aprender, de la manera más dura posible, que yo ya no era la niña ingenua a la que podían controlar. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y le pedí que acelerara los procesos contra mis padres y mi hermano. En pocos días las citaciones judiciales llegaron a sus puertas, y pronto los vi retorcerse bajo el peso de la justicia. Pero eso era solo el comienzo. Contraté detectives privados para investigar cada movimiento de Zoe y David. Sabía que Zoe tenía más cosas que esconder además de ese encuentro con Ben Cox, y quería todas las pruebas posibles. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera los resultados. Zoe no solo estaba engañando a David con Ben, sino también con otro hombre, y lo peor, estaba desviando dinero de la cuenta conjunta que compartían para financiar sus propios lujos. Cuando recibí esta información, supe que era hora de usarla en su contra. Organicé una cena de reconciliación con mi familia, enviando invitaciones formales para que se encontraran conmigo en un restaurante de lujo. Sabía que vendrían, la curiosidad y el miedo a perder cualquier oportunidad de revertir la situación los llevarían hasta mí. El día de la cena, me vestí con mi mejor vestido, el que exudaba poder y control, y me preparé para el espectáculo. Cuando mis padres, David y Zoe llegaron, sus rostros estaban tensos, llenos de expectativa. Zoe parecía particularmente nerviosa, lo que solo me hizo sonreír por dentro. Se sentaron a la mesa y comencé a hablar con calma. He pensado mucho en todo lo que ha pasado entre nosotros. Y llegué a la conclusión de que tal vez tengan razón, tal vez exageré un poco. Vi el alivio en sus ojos, especialmente en los de Zoe, quien inmediatamente trató de capitalizar la situación. ¿Lo ves? Sabía que lo entenderías, Katy. Somos familia y no deberíamos estar peleando de esta manera. Sabía que en el fondo sabías lo que era correcto. Casi me reí en voz alta, pero me contuve. Miré directamente a los ojos de Zoe, y con una sonrisa fría, deslicé un sobre por la mesa. Antes de que sigas, tal vez quieras ver esto. Ella miró el sobre vacilante, pero lo tomó. Mientras lo abría y revisaba las fotos y documentos de sus infidelidades y desvíos de dinero, el pánico se apoderó de su rostro. David, al ver su reacción, tomó las fotos y las miró atónito. ¿Qué es esto, Zoe? Zoe intentó balbucear algo, pero la interrumpí, saboreando cada segundo. Esto, David, es la verdadera Zoe. Tu esposa perfecta, madre de tu segundo hijo, engañándote con más de un hombre y robándote dinero. Y antes de que pienses en confrontarla, ya envié una copia de todo a tu jefe y a todos tus amigos. David se quedó pálido, sus manos temblaban mientras soltaba las fotos en la mesa. Zoe, desesperada, comenzó a llorar y a suplicar, pero nadie le prestaba atención. Miré a mis padres y concluí. Y en cuanto a ustedes dos, pronto recibirán una orden judicial para desalojar mis casas. Disfruten de estos últimos días. Me levanté de la mesa, tirando la cuenta frente a ellos, y mientras salía, el sonido de sus voces en pánico y desesperación resonaba en el restaurante. Esta cena marcó el principio del fin para ellos. No solo gané la batalla legal, recuperando mis casas, sino que Zoe y David se sumergieron en una espiral de caos. Zoe fue expulsada de la vida de David, quien, humillado y arruinado, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su propia estupidez. Mis padres, despojados de las propiedades que pensaban que les pertenecían, se vieron obligados a irse a una pequeña casa, sola y lejos del vecindario que tanto valoraban. Y yo, desde mi mansión con vista al mar, disfruté de cada pequeño triunfo. Después de mi victoria en el tribunal y de recuperar las dos casas, me di cuenta de que aún había más por hacer. Ganar 100 millones en la lotería me dio mucho más que comodidad, me dio poder y, sobre todo, opciones. Decidí que no era suficiente haber recuperado lo que era mío. Ahora era el momento de planear mi próximo movimiento.
Y nada parecía más satisfactorio que invertir en bienes raíces. Al fin y al cabo, en la ciudad donde había vivido tanto tiempo, había una demanda creciente de buenas propiedades, y yo tenía dinero de sobra para aprovechar esa oportunidad. Contacté con una inmobiliaria de renombre en la región y comencé a adquirir propiedades poco a poco, de forma discreta, sin levantar sospechas. Mi objetivo era claro: expandir mi influencia en el mercado inmobiliario local sin que nadie supiera que yo estaba detrás de las compras. Compré casas, apartamentos y pequeños edificios comerciales, todos en áreas valoradas y estratégicas. Cada nueva inversión aumentaba mi portafolio, y mi presencia en el mercado local crecía silenciosamente. Unos 3 meses después de que mis padres se vieran obligados a desalojar la casa que había recuperado, recibí una noticia que me hizo reír durante horas. Al parecer, estaban pasando por dificultades económicas. Con David completamente arruinado tras el escándalo con Zoe y sin poder ayudarlos, mis padres se vieron forzados a buscar una nueva casa para alquilar. De entre todas las opciones en la región, curiosamente, se interesaron en una casa que estaba bajo la gestión de la inmobiliaria que administraba mis propiedades. Mis padres, sin saber de quién era la propiedad, firmaron el contrato de alquiler con la inmobiliaria. Y sin siquiera sospecharlo, comenzaron a vivir en una de las casas que yo había comprado con parte de los 100 millones que gané. El destino se había encargado de ejecutar una venganza que ni siquiera tuve que planear completamente. Cuando recibí la notificación del primer pago del alquiler en mi cuenta, no pude evitar esbozar una sonrisa maliciosa. Mis padres, quienes me echaron de mi propia casa y me trataron como una carga durante toda mi vida, ahora estaban pagando alquiler directamente a mí sin saberlo. La ironía de todo esto era tan deliciosa que parecía increíble. Ellos, que siempre creyeron tener el control, ahora dependían de mí para tener un techo. Y lo mejor de todo, no tenían la menor idea. Pasaron semanas y seguí recibiendo los pagos puntualmente. Mis otras propiedades también generaban excelentes ingresos, y me sentía cada vez más satisfecha. La vida finalmente me estaba devolviendo todo lo que merecía, y mis padres ni siquiera se daban cuenta de cuánto el destino ya les había dado la vuelta. Era una sensación de justicia silenciosa, sin que yo tuviera que ensuciarme las manos directamente. Un día, recibí una llamada de la inmobiliaria. El agente, con una voz educada, me informó que los inquilinos de una de mis casas, la casa en la que vivían mis padres, querían discutir una posible reducción en el alquiler, alegando dificultades financieras. Era la guinda del pastel. Mis padres estaban pasando por apuros y necesitaban ayuda, pero esta vez, yo era quien estaba al mando. Programé una reunión, sin revelar quién era yo, por supuesto. Cuando mis padres llegaron a la oficina de la inmobiliaria, me puse en una sala privada, desde donde podía verlos a través de la cámara de seguridad. Era casi surrealista ver a mis padres allí, sentados, humildes, intentando negociar. Mi padre, que siempre había tenido un orgullo inquebrantable, ahora estaba cabizbajo. Mi madre, que lloró histérica por teléfono meses atrás, ahora hablaba con un tono suplicante. «Es realmente imposible para nosotros pagar esta cantidad de alquiler. ¿El propietario no podría reducir un poco el precio?», preguntó mi padre al agente, visiblemente avergonzado. Yo podría haber aceptado fácilmente haber permitido que pagaran menos, pero ¿por qué iba a hacerlo fácil para ellos? No me facilitaron las cosas cuando más los necesité. No. Decidí que el precio del alquiler se mantendría exactamente igual. El agente les informó educadamente de mi decisión, y al escuchar la respuesta, mi padre se mostró visiblemente frustrado. Mi madre empezó a llorar. Al ver esa escena, sentí una mezcla de emociones. Una parte de mí todavía tenía esa antigua necesidad de agradar, de ser vista como una buena hija. Pero esa Katy había quedado atrás. Ahora, yo era la mujer que tomaba decisiones frías y calculadas. Y en ese momento, la decisión correcta era hacer que sintieran el peso de las consecuencias de sus acciones. Salí de la sala en silencio sin que me vieran, y volví a mi mansión. El dinero seguiría entrando en mi cuenta mes tras mes, y aunque no lo supieran, mis padres ahora estaban atrapados en un ciclo del cual yo era dueña de su destino. Habían perdido todo el poder sobre mí, y la ironía final era que, mientras pensaban que estaban libres de mí, en realidad, vivían bajo mi techo. Yo los controlaba, incluso a distancia, y eso me proporcionaba una sensación de justicia silenciosa que ningún enfrentamiento podría haber logrado. El destino, de hecho, había ejecutado la venganza por mí, y mi papel ahora era solo observar. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores.
Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!